Y rápidamente estando ahí me di cuenta que no era el lugar que quería. Cambiaron muchas cosas de manera positiva, pero empecé a tener ansiedad. Pero estar todo el día ahí callado me estaba matando. Quiero mejorar mi inglés. ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Canadá? Quiero algo bien desafiante. Me voy a Australia. Y llegó la pandemia. Y ya había renunciado, tenía 2 deudas gigantes en el banco, había empezado un negocio y tenía todo pago. Yo me obsesioné con el tema de marketing. No necesitaba salir del país para encontrar eso, para encontrar esa felicidad, esa tranquilidad, ni siquiera para pagar la deuda. Despide los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy quiero presentarles a un gran amigo que la industria del marketing digital me ha regalado. Es un empresario, pero que como muchas personas decidió salir de ese mundo corporativo donde tenía un muy buen trabajo, trabajaba en una gran empresa colombiana para aventurarse al marketing digital, para emprender, pero también en un punto de su vida, a pesar de que ha encontrado ese trabajo soñado para muchos, quiso dejarlo absolutamente todo para irse a Australia a emprender y a perseguir su sueño de aprender inglés. Luis Musa, bienvenido. Muchísimas gracias, Litzy. Un placer estar acá en el podcast, poder compartir un poco de mi experiencia y ojalá que aprendan muchísimo de lo que vamos a conversar el día de hoy. Estoy segura que van a aprender mucho porque ese camino que has tenido que recorrer ha sido muy interesante y creo que es lo que te ha forjado hoy en día ya como empresario, ¿no? No como emprendedor, sino empresario. Entonces quiero que empecemos un poco esa historia. Cuéntanos, cuando tú saliste de la universidad, entraste a trabajar en el mundo corporativo. ¿Era el sueño que tenías o te dijeron que tenía que ser así o qué? Bueno, yo empecé mi carrera profesional, yo soy ingeniero industrial y tuve la fortuna de tomar el trabajo soñado por cualquier ingeniero industrial, entrar a trabajar en el Instituto Colombiano de Petróleo, Ecopetrol. Entré a trabajar en un área muy numérica, de estadística, algo que se me daba muy bien, es una de las cosas que, digamos, siempre se me ha dado muy bien, el tema de los números y lo demás. Y era un trabajo soñado, porque era como que, me acuerdo tanto que yo salí del día que me entregaron mi cartón a enseguida fotografiarlo porque necesitaba enviarlo por correo porque ya me estaban esperando para el contrato. Y a los 8 días de haberme graduado ya estaba trabajando en el Instituto Colombiano de Petróleo y rápidamente estando ahí me di cuenta que no era el lugar que quería. Y yo empecé a estudiar, yo estudié ingeniería industrial más que por entrar en la carrera corporativa de ser ingeniero y entrar a trabajar en una gran empresa, porque siempre me ha gustado el mundo de los negocios. Mi mamá tuvo negocio toda su vida y siempre he tenido como ese espíritu de emprendedor. Entonces, a pesar de que me estaba ganando un muy buen sueldo en Ecopetrol, yo como a los 2-3 meses, recuerdo estar en Ecopetrol, decidí que quería un cambio, que quería hacer algo distinto. Y digamos que no soy de esas personas que toman decisiones apresuradas como que, hey, mañana ya chao. Sí, como no tan impulsivamente, pero sí me planeo en que si hay algo que quiero cambiar, pues le pongo un deadline. Entonces digo, mira, en tal fecha ya no quiero estar acá. Y recuerdo que ese deadline fue un año. Yo llevaba 3 meses trabajando en Ecopetrol. Venía de haber tenido muchos esfuerzos para graduarme en mi carrera. Digamos que económicamente nunca tuve como mucha solvencia. Y para mí ese sueldo era muy bueno, o sea, era como, hey, un cambio de vida. Me acuerdo que me mudé de apartamento, cambiaron muchas cosas de manera positiva, pero empecé a tener ansiedad, empecé a de pronto no disfrutar el tiempo que estaba con mis compañeros en el trabajo con Ecopetrol. Era un trabajo que, recuerdo, hay una cosa muy particular del trabajo que me chocó así como que dije, no puedo estar acá, y era que como era un área de investigación, tocaba estar muy en silencio trabajando y no podías hablar con los demás. Inclusive, si tú llegabas a una hora, no podías decir buenos días porque interrumpías como la concentración de los demás. Wow. Y yo, que era una persona como siempre muy proactiva, como de hacer muchas cosas, me encontré en esa situación en la que llegaba, me sentaba en mi cubículo a trabajar, hasta desarrollábamos código y hacíamos cosas que tenían que ver con código, pero estar todo el día ahí callado me estaba matando. Entonces, por ahí. Aquí, además que es costeño y me imagino que le encanta hablar, le encanta socializar y ahí... Sí, pero bueno, más allá de eso, porque tengo amigos muy cercanos que son ingenieros de sistemas y que les gusta ese estilo de trabajo, pero a mí particularmente no conecta conmigo. Y yo a los 3 meses de estar ahí tomé la decisión de irme a Australia.
Pero yo dije, no lo voy a hacer inmediatamente, sino que lo voy a hacer dentro de un año. Ahorro, adquiero un poco de experiencia laboral, no voy a dejar el trabajo tirado, ya había entrado en unos proyectos importantes ahí dentro de Ecopetrol, y pues un año era como el tiempo prudente para hacerlo. Y lo hice, pues ahorré dinero, estuve ese año ahí en Ecopetrol, renuncié para irme a vivir a Australia. La idea de Australia me vino más que todo porque yo había tenido la oportunidad de vivir ya fuera del país un tiempito en México de intercambio, y fue un momento de demasiada felicidad para mí por descubrir no solamente el estar fuera del país y todo lo que eso repercute, sino otras culturas, otras personas, otras dinámicas de vida. Imagino que te había abierto como el Sí, mundo, ¿no? Como el que tú mindset, estás ahí, sí. es como que wow, todo lo que hay acá para conocer, descubrir. Sí, me acuerdo tanto que en México conocí un alemán que me dijo un día como, Luis, jugábamos fútbol juntos, esto es una anécdota muy chévere, y el alemán me dijo como, tenía mi edad, yo en ese entonces tenía 24 años, y me dijo, no puedo ir la próxima semana al partido porque tengo que viajar. Y yo era como, chévere, vas a pasear por México, ¿a dónde vas? No sé, de pronto a otro país de Centroamérica. Y me dijo, no, voy a China. Y era, era como, ¿qué? Me voy a echar el fin de semana. O sea, voy a China. Y yo, brother, estás de intercambio en México, eres de Alemania, ¿qué vas a hacer a China? Y es de esas personas como que tienes que sacarle las cosas, no es como el colombiano que el colombiano te echa todo el cuento. Sí, mejor dicho, y te enteras de todo lo que pasó en China porque sube todas las fotos. No, el alemán era más bien reservado. Me dijo, no, lo que pasa es que cuando yo estaba en mi colegio, fuimos en una excursión a China, y yo en China hice unos socios, y yo dejé un negocio corriendo en China, y en esta época media del año me toca irme a China. Y yo recuerdo que eso para mí fue como boom, como, o sea, estos europeos, en ese entonces yo tenía 24 años, yo decía, ellos tienen una libertad mental de decir, puedo hacer cualquier cosa, puedo irme a China estando en México, puedo montar un negocio en China. ¿Y qué nos falta a nosotros los latinos a veces para tener esa libertad? Y a veces lo que falta está en salir un poquito más. Claro. Cada vez que vas rompiendo un poquito esa zona de confort, vas liberando también esas barreras mentales que te impiden de pronto pensar en algo así. No, porque muchas veces uno no se arriesga porque cree que es muy difícil o como que le da miedo experimentar, pero cuando lo haces te das cuenta que todas esas voces están en tu cabeza simplemente haciéndote creer que es difícil, pero realmente no lo es. O al hacerlo vas ganando esa experiencia, como ese bagaje para atreverte cada vez más. Y no solamente la experiencia y el bagaje, sino también como el disfrute y las ganas de seguir haciéndolo. O sea, yo creo que cuando tú descubres eso por primera vez, ya es como que te puedes volver como un poquito como adicto a romper barreras. Ajá. Entonces cada vez como que quieres romper una barrera más grande. Cada vez como que quieres romper una barrera más grande. Entonces yo tuve esta experiencia en México, estaba metido en mi cuento corporativo en Ecopetrol, entonces dije, no, me voy y me voy bien lejos. O sea, quiero aprender inglés. Lo más lejos posible para no volver. Quiero mejorar mi inglés. ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Canadá? Quiero algo bien desafiante. Me voy a Australia. Ajá. Pagué todo. Me acuerdo que pedí un préstamo para poder completar todo lo del viaje. Renuncié a mi trabajo. En ese momento empecé mi primera empresa, que es una empresa de hospedaje en Airbnb, en mi tierra natal, Valledupar. También pedí un préstamo para montar el negocio de Airbnb. Y llegó la pandemia. ¡Ay, no! Y tu sueño, adiós. Llegó la pandemia, y la pandemia cierra fronteras justo en el mes que yo me iba. O sea, un poquito más y te hubieras quedado encerrado en Australia. Sí. Ahí alcanzaba. Y hubiera sido otra cosa, otra experiencia. Otra y historia. ya había renunciado, tenía 2 deudas gigantes en el banco, había empezado un negocio y tenía todo pago. Y vení, yo creo que tú habías has pedido ese préstamo y decías, además que yo me voy para Australia, allá puedo conseguir trabajo, con eso pago el crédito, como Sí. que todo en tu mente ya estaba cuadrado, y la pandemia te dijo, no señor. No, señor, la fantasía del inmigrante, que creen que pueden hacer todo lo que acaba de decir Litzy, que es Ajá. ir y solucionar todo, trabajo allá y mejor dicho. Se soluciona tu vida estando allá. Y yo no tenía muy claro, aparte de aprender inglés, por qué quería ir a Australia. Yo lo único que quería era un cambio. Ajá. Y está bien, y a las personas que están en ese momento de su vida, si se quieren aventurar a ese otro país, háganlo, van a aprender muchísimo. Con esa parte particularmente que dices del préstamo y pagarlo allá trabajando, yo les diría, eso está más lejos de la realidad, no funciona de esa manera. Y yo tuve mucha suerte. Y le voy a decir por qué tuve mucha suerte, porque a pesar de haberme quedado en Colombia encerrado,
con estas deudas y todo lo demás, creyendo que el camino para pagar esos créditos era irme a trabajar a Australia, no sé, haciendo cualquier cosa. Esa era como la idea en ese momento. Pero yo, cuando me quedé encerrado en pandemia, yo recuerdo que yo había... ¿Y sin trabajo? Y sin trabajo. Ok. Y sin trabajo. Yo recuerdo que yo había comprado un cursito de marketing por allá en noviembre del 2019, pero esa vaina nunca la había abierto. O sea, yo no había abierto ese cursito, yo estaba como que muy ocupado con el tema de Ecopetrol, y yo decía, no, más bien cuando me desocupe, cuando ya me vaya para Australia, estando en Australia lo miro. Eso no iba a suceder, porque seguramente, ya yo viví en Australia 3 años, entonces yo sé lo que es la dinámica de vivir en el extranjero, y les puedo asegurar que estando en Australia no iba a abrir ese curso. Pero en pandemia lo abrí, y no solamente lo abrí, sino que me obsesioné con el tema de vender a través de anuncios, de hacer tráfico pago para empresas, haciendo afiliado, vendiendo productos digitales. Y 2020, el año de la pandemia, fue el año del auge del tema digital y digamos que empecé a ganar dinero en línea desde mi casa, y pasó algo increíble, y fue que yo en ese 2020 logré pagar mi deuda, no solamente de Australia, sino también de las propiedades. del negocio de Airbnb, desde mi casa, trabajando, haciendo tráfico, haciéndole tráfico para empresas, haciendo tráfico, vendiendo productos digitales. Me empezó a ir muy bien, y eso fue otro boom en mi cabeza. Pero entonces tú empezaste a ver el curso, como dijiste, bueno, ya estoy sin trabajo, no tengo como otra alternativa, miremos aquí qué hay de pronto en ese cursito para hacer dinero, Sí, fue como... o de pronto tenías en tu mente, en algún momento pensaste en volver a trabajar en el mundo corporativo, y dijiste, no, yo quiero emprender, quiero hacer algo totalmente distinto, pero no quiero estar allá. No, la idea que yo tenía en mi cabeza, que es una muy buena pregunta, la idea que yo tenía en mi cabeza era, en este curso enseñaban a vender productos de terceros como afiliado, y te enseñaban a hacer marketing para vender esos productos, pero enseñaban y hablaban del tema de pauta publicitaria. Era la primera vez que yo escuchaba eso en mi vida, el tema de pauta. Eso fue en el 2019 a finales. Y yo dije, si yo aprendo a hacer esto es algo que es un conocimiento que, independientemente yo venda productos de terceros, me va a servir para mis propios negocios. Siempre tuve en mi cabeza mis propios negocios. O sea, mi mentalidad siempre ha sido crear lo mío. De hecho, yo mismo pensaba, en ese momento estaba abriendo lo de las casas y decía, esto lo puedo implementar, lo que aprenda de tráfico pago, para mi negocio de las casas. Y por eso empecé, era un curso de 10 días, me lo hice como en 2 días. No tenía más nada que hacer en pandemia, entonces hay gente que se obsesionó con el gimnasio. Bueno, yo entrené en pandemia bastante, pero hay gente que, no sé, les dio ansiedad, hay gente que se obsesionó con estudiar algo. Bueno, yo me obsesioné con el tema de marketing y empecé, era algo muy chévere que tenía este curso, y era como que era limitado en conocimiento, porque en 10 días no aprendes todo lo que necesitas, claro. Pero sí tenía algo muy bueno, y era que te impulsaba y te daban te generaba ese deseo a seguir aprendiendo, a seguir buscando, a seguir digamos, documentándote lo que necesites aplicar. Entonces yo me acuerdo que yo me lo terminé, pero ahí no terminó mi estudio, eso fue solamente el inicio. Yo empecé a comerme todo lo que fuera conocimiento gratuito. Entonces, ya, por ejemplo, si quería montar una campaña publicitaria, me comía un tutorial de YouTube, hacía 1000 cosas. Si necesitaba, por ejemplo, un proyecto particular de una señora que tenía unas pijamas, quería montarle un anuncio de pijamas, entonces investigué específicamente cómo hacer anuncios para empresa de ropa, y bueno, entonces me obsesioné con ese tema, y fue como el boom, lo que les decía ahorita. Es como, no necesitaba salir del país para encontrar eso, para encontrar esa felicidad, esa tranquilidad, ni siquiera para pagar la deuda. La deuda que, imagínate, o sea, no dirá, en dólares uno lo paga más rápido, pero les anticipo, no sé si hablemos más del tema de Australia, pero les anticipo, la gente en Australia demora más de 2-3 años pagando esa supuesta deuda, por todo lo que significa vivir, el costo de vida, claro. y preparar el futuro en Australia. Que la gente dice, no, digamos, me gano allá $2,000, sí, pero el arriendo te vale 1,000, la comida te vale 400, o sea, a duras penas te alcanza como para poder cubrir. Y vives entre el presente, el pasado y el futuro. El presente, porque es lo que dices, pagar el arriendo y todo eso. El pasado, que es la deuda que dejaste en tu país natal, y el futuro, que es, tengo que renovar visa en algún mommomento, y claro. Renovación de visa cuesta dinero. Entonces yo llego a Australia, a saltar hasta esa parte, llego a Australia después, 2 años después de ese momento, sin deudas, gracias a que estando en Colombia descubrí una forma de hacer dinero sin necesidad de... Y mi experiencia en Australia fue increíble,
pero una de las cosas fundamentales de mi experiencia en Australia fue que yo no tenía deuda. Entonces, una persona que va con deuda va a sufrir un poco más. Claro. Ok, entonces tú aprendes todo esto, te fortaleces, buscas una forma de generar. ¿El no haberte ido a Australia te causó algo emocionalmente? O sea, ¿sentiste como que tu sueño se había desvanecido o dijiste lo guardo, lo archivamos y sigue en pie? ¿O en ese momento qué pasó con ese sueño? Súper buena pregunta. Me lo tomé bastante tranquilo. Yo creo que siempre he sido muy optimista. Soy más de ver el vaso medio lleno que medio vacío. Entonces cuando me pasó fue como que por algo tuvo que pasar. O sea, tenía como una confianza. La vida tenía un propósito mayor. Sí, y creo que eso me lo inculcó mucho mi mamá. Mi mamá, una mujer guerrera que sacó 3 hijos adelante sola. Y ella siempre fue con una sonrisa, o sea, siempre con una sonrisa en la cara, o sea, yo nunca vi a mi mamá afligida, ni mejor dicho, me voy a volver loca porque pasó esto, no, si no me pude ir a Australia en ese momento, pues no. Y de hecho yo Australia siempre lo vi como una oportunidad, pero no era como mi gran sueño siempre ha sido ser empresario. Y Australia era como simplemente algo para salir de ese momento en el que me encontraba que empecé a sufrir de ansiedad trabajando en Ecopetrol, en ese trabajo soñado. Y yo simplemente dije, no, pongámoslo en pausa, veamos cómo me va con este tema de marketing, y me fue extremadamente bien, tanto que hice contactos que me permitieron trabajar en una muy buena empresa de marketing, que así fue que nos conocimos. Sí. Así fue que nos conocimos trabajando en B-Master, que tuve la oportunidad de trabajar con Mike, con gente increíble. Hicimos cosas muy bacanas en B-Master. Me vine a vivir aquí a Medellín. Yo vivía en Bucaramanga, yo soy graduado de la UIS de Bucaramanga, entonces yo vivía en Bucaramanga. Me vine a vivir a Medellín, tuve ese cambio que quería, no en Australia, pero sí me cambié de ciudad, tanto que me También cambiaste de profesión. Prácticamente, en ingeniería industrial, ustedes saben, chicos, de todito un poquito. Somos de todito, entonces como el que aprende de todo y no profundiza en nada. Bueno, yo aprendí cositas de marketing en la carrera, muy lejos de lo que es realmente hacer marketing y hacer tráfico pago para empresas, que es a lo que me dediqué después, ¿no? Y entré a trabajar en esta compañía B-Master e hicimos cosas muy chéveres. Me acuerdo que justo cuando llegué, muy rápido me volví líder de equipo por cosas que sucedieron dentro de la compañía estaba creciendo muy rápido, tanto que contraté a mi hermano menor para que trabajara conmigo. Él todavía está trabajando allá. Todavía. Yo me fui a Australia, volví y él todavía está ahí. Y fue una experiencia increíble porque me sentía como que había encontrado eso que me movía, que era ese marketing, encontrar la manera de vender. A mí me parece que el tema de ventas es muy, a nivel personal, es muy, digamos, te permite soñar, ¿no? Te permite como encontrar que puedes lograr lo que sea. Cuando tú aprendes a vender, sientes que nunca te va a faltar nada, ¿no? Es como que, y no solamente el tema económico, venderte como persona, que se te abran las puertas en una casa, para hacer amigos. Yo creo que la venta, dentro de lo que significa hacer negocios y socializar, me apasiona. Entonces... Y mira qué lindo esa parte de tu historia, porque finalmente, gracias a la pandemia, te abriste la oportunidad de desarrollar una nueva habilidad. Y eso te apalancó para poder conseguir un nuevo trabajo fuera de ese esquema tradicional, porque Mike, que es una persona que admiro demasiado en su liderazgo y como ser humano, ha creado una empresa en torno al ser, ¿no? Al crecimiento. Entonces tú te das cuenta que no necesariamente la salida es no volver al mundo corporativo, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero sí es que dentro de las industrias a veces hay otras alternativas y hay otras formas de uno poderse desarrollar que le permitan seguir creciendo. Entonces tú lo pudiste hacer a través de... Súper, o sea, ese punto es fundamental. A veces la salida no es, no voy a trabajar nunca para nadie, no. Tú a veces conectas con personas que son increíbles, que te aportan muchísimo, que son personas que están preocupadas también por tu crecimiento y que son personas que también cuando ven que tú eres bueno, te lo recompensan, ¿no? Como que lo que te decía, yo no llevaba un mes en B-Master cuando yo me volví líder de equipo. Tuve la oportunidad y la confianza de contratar a una persona que recuerdo que en ese momento fue
que fue mi hermano, fue como, necesitamos a alguien, y yo le decía, yo creo que mi hermano puede servir, y fue como la confianza de decir, dale para adelante. Y sentir eso, muchas veces encontrar ese espacio, ese lugar con ese tipo de personas, puede ser lo que estás buscando, y puede ser, digamos, que si no lo tienes en este momento, es cuestión de probar, es cuestión de decir, intentemos hacer cosas distintas, sal allá afuera, mira, si no te gusta un trabajo, mantente constantemente buscando otra oportunidad. Estoy seguro que si te mantienes en constante búsqueda, puedes encontrar esas personas con las que de pronto haces match, que puede ser un socio con el que inicies un negocio, o puede ser también una persona que te contrate, que confíe en ti y que vea lo bueno que tienes para aportar. Claro. Y yo crecí mucho. Luego no solamente pude contratar a mi hermano, sino que cambié a otro equipo, que era un equipo más del lado de la parte de marketing, porque yo al principio empecé a trabajar en el desarrollo de los productos, y luego lanzamos una plataforma. Entonces ya yo estaba, ya como que vi ese crecimiento, lanzamos una plataforma, y me acuerdo que me dieron a mí la responsabilidad completa de ser la cara de esa plataforma. Que fue en ese momento, se llamaba Commission, evolucionó, ahora tiene otro nombre. Y cuando yo estaba en ese punto, Litzy, que estaba súper bien, había crecido, me sentía súper chévere con todo el mundo, con las personas con las que trabajaba y todo eso, me llaman de la agencia de Australia y me dicen, Luis, ya abrieron fronteras, usted tiene aquí un viaje pago, queremos saber si vas a retomarlo. Y yo no quería. Yo en ese momento como que, uy, ya no me quiero ir. Claro, porque estabas muy cómodo y habías logrado encontrar un lugar donde sentías que estabas creciendo. Sí, exacto. Y fue entonces, y ahí esta frase ojalá se les quede, si les puede quedar algo del podcast, que les quede esto, y es, las decisiones más difíciles se toman en los mejores momentos. Cuando tú no tienes nada que perder, es fácil tomar una decisión. Claro. Cuando tú no tienes nada que perder, es como, hey, ¿es esto o esto? Ya. O esto, vas para adelante, ¿cierto? Pero cuando ya ganaste algo y tienes que poner ese algo en sacrificio por tomar otra decisión, ahí es donde tienes la decisión difícil. Y ahí es donde nacen la mayoría de los miedos, porque entonces te dicen, pero ¿cómo voy a soltar esto que ya está cómodo? Que incluso vienen los miedos a ir influenciados por otras personas, si me va mal, ¿cómo voy a soltar esto donde estoy tan cómodo y después lo otro no me sale y entonces termino perdiendo? Llegan todas esas voces de miedo a tratar de dominar el camino para mantenerte en esa zona cómoda. Total. Entonces, claro, yo estaba en ese punto y me llamaron y mi respuesta, ¿sabes cuál fue? Mi respuesta fue, no, aplacémoslo un mes. Entonces, primero así fue, un mes. Luego me volvieron a llamar y yo, no, aplacémoslo 2 meses. Luego lo aplacé 3 meses. Me acuerdo que ya la 4ª vez que me llamaron me dijeron como que, Luis, mira, ya no te podemos aplazar más, lo que tú pagaste, ya eso no es lo que vale, o sea, ya los precios son completamente distintos. Entonces, si no quieres viajar, te podemos hacer un refund, pero no es del 100% de lo que pagaste. Y a mí en ese punto realmente esa plata no era como que me doliera tanto perder el 20 o el 30% de lo que había pagado, pero me dijeron eso. Y yo tuve que tener una sentada conmigo mismo y tomar la decisión si salir otra vez o no de mi zona de confort. Ya no una zona de confort la primera zona de confort, que fue la de Ecopetrol, fue una zona de confort de estoy bien en un trabajo corporativo, que me da seguridad laboral, que me pagan muy bien, que es el trabajo soñado, que mejor dicho, si me salgo de aquí, ¿qué van a decir mis amigos? Porque también es como, hey, o sea, ¿en serio vas a renunciar a ese trabajo? Claro. ¿Sí me entiendes? Ajá. Eso nunca me importó, pero puede que te encuentres en esa situación en la que estés pensando mucho en, hey, ¿será que los demás van a opinar bien o mal de si yo renuncio o no renuncio a donde estoy? Yo en ese punto tenía esa zona de confort, esa seguridad económica, y luego me encontraba en otra que era más bien una seguridad emocional de conocer lo que estaba haciendo, de que estaba creciendo, de que estaba muy bien, de que ya estaba muy arriba digamos, en la parte corporativa de esta nueva compañía en la que estaba muy bien. Pero es una zona de confort, como les decía, más difícil de salir cuando estás muy bien. Claro. Y puede que te quedes atrapado en que creas que estás en el lugar correcto, pero que si tomas una decisión que de pronto te saca más de esa zona de confort, puedes crecer aún más. Y yo tomé la decisión más difícil, que fue la de irme. Al final me fui. Y fue una muy buena decisión, no por... Pero te dolió, o sea, fue como... Me dolió. O sea, una parte de ti no quería. No, una parte de mí no quería. Recuerdo que tuve una sentada con Mike, mi amigo. Yo me senté a tomar un día, nos fuimos a tomar un café y recuerdo que le decía a Mike, pero
hagamos algo, yo me voy a Australia y yo puedo seguir manejando, porque acabamos de lanzar Commission, llevamos como 4 meses en el mercado, nos está yendo muy bien, íbamos hacia arriba repuntando, y yo me acuerdo que yo le dije, May, pero yo creo que podría seguir manejando todo estando desde allá, déjame, me voy 6 meses, yo creo que yo vuelvo enseguida, o sea, mejor dicho, como que no podía soltar. Ajá. Y ese es otro gran aprendizaje, hay que aprender a soltar. Sí. Hay que aprender a saber que todo tiene un costo, ¿no? No puedes tener todo al mismo tiempo. Claro, y que si te hubieras ido con eso, realmente la experiencia hubiera sido muy distinta estando allá. Total, Mike me lo dijo. De hecho, Mike, él tuvo la oportunidad de viajar mucho por el mundo y él me dijo, no, hermano, tú estando allá, tu cabeza va a cambiar. Y estando allá, tú vas a querer estar allá. Claro. Y no quiero que te pierdas esa experiencia solamente porque estás pensando solamente en el proyecto acá. Vete y si terminas volviendo, aquí tienes las puertas abiertas, hablamos, miramos qué hacemos. Y bueno, tomé la decisión, me fui sin ataduras, llegué a Australia y fue una experiencia brutal. El tema del aprendizaje del inglés, por Además fin. que se pasó súper rápido. Yo siento que tú te fuiste y volviste como al mes. Y fueron 3 O años. sea, Y fueron te 3 extrañé años. mucho igual. Sí, el tiempo pasa volando, pero en ese corto tiempo, que no diría 3 años, rompí muchas otras barreras. Claro. Entonces rompí más barreras culturales. Pero a ver, cuando tú llegaste allá, ¿cómo se sentía? Ya habías soltado tu trabajo, me imagino que allá no tenías tampoco trabajo, como que llegas a estudiar, a buscar la vida, como que no te sentiste un poquito en desbalance o como, uy, no, qué emoción, estoy aquí, una vida nueva. Una excelente pregunta, súper buena pregunta. Yo tenía algo claro y era que yo no quería dejar de hacer tráfico pago. Entonces yo quería seguir haciendo campañas, quería seguir trabajando y yo en ese tiempo que estuve trabajando con compañía seguí desarrollando mis habilidades. Entonces ya no era el Luis del 2020 que montaba campañitas, ahora era el Luis que aprendí, o sea, que sabía mucho, no solamente de campañas, sino del core del negocio, que podía hacer muchas otras cosas. Y estando en Australia, empecé a buscar, antes que buscar trabajo en Australia, empecé a buscar clientes muy buenos, que yo dije, es la oportunidad, lo primero que pensé es la oportunidad para volver a meterme al tanque. Porque Claro. yo me salí del tanque como independiente, persona que trabajaba atendiendo clientes de marketing, para entrar en una empresa. Y luego salí de la empresa y me metí otra vez al tanque, pero cuando me metí al tanque en Australia, empecé a tener clientes muy buenos, o sea, clientes ya grandes que manejaban presupuestos más importantes, campañas publicitarias que ya no, yo antes al principio rondaba que no, que el que invertía 1 o 2 millones al mes, yo en Australia alcancé a manejar campañas de $10,000, $15,000 al mes. Y mira lo importante de haber podido desarrollar una habilidad que pudieras trabajar, ejercer desde el mundo digital, porque en el mundo convencional o cuando estabas trabajando en Ecopetrol, pues esa habilidad como ingeniero es algo que solo puedes hacer en esa empresa estando allá. Pero cuando te atreves a experimentar otra cosa es como, incluso estando en el otro lado del mundo puedo conseguir clientes que me permiten sustentar esa vida allá y seguir creando. Total, o sea, desarrolla una habilidad. No tiene que ser necesariamente en búsqueda de clientes, porque por ejemplo, hoy por hoy los trabajos mejores pagos a nivel internacional tienen que ver con software, por ejemplo. Entonces, si es algo que te apasiona, métele y estoy seguro que si le metes el tema del software y también te preocupas por aprender inglés, vas a conseguir trabajos que te pagan en dólares y tú puedes vivir donde quieras. O sea, no necesitas irte del mundo, del país donde estás para crecer. Eso es completamente falso. Tú puedes hacer desde tu casa y lo puedes hacer de manera digital, haciendo algo como tráfico pago, haciendo algo como ofreciendo un servicio, por ejemplo, de software, ofreciendo un servicio de diseño web o ofreciendo un servicio de edición de imágenes. Hay muchos servicios que se pueden ofrecer de manera digital que te dan mucha libertad. Entonces, yo estaba como más bien reacio a conseguir trabajo en Australia. Yo quería era seguir en lo mío. Claro. Pero terminé entré a trabajar en un restaurante como chef y me gustó mucho la experiencia también porque ahí fue donde aprendí realmente inglés. En mi college, digamos que todos mis compañeros eran asiáticos, entonces era muy difícil, bueno, eran como mitad asiáticos, mitad latinos. Entonces, Con los latinos en español siempre. sí, entonces yo era más bien como tratando de no rozarme con latinos al principio.
pero aprendí inglés muy rápido gracias a que entré a trabajar en un restaurante como chef y era como mi escuela realmente, porque ahí sí todo el mundo hablaba inglés. O sea, Pero a ver, ¿cómo fue esa experiencia de soy ingeniero y estoy trabajando como chef en Australia? fue muy emocionante porque, a ver, ser chef no es fácil, no se crean que mientras Mis respetos para las personas. meterse a cocinar, cocina. meterse en una cocina hay que tener mucha fuerza. Yo soy una persona que me las he arreglado desde que me fui a mi casa a los 17 años bastante bien y me gusta la cocina, entonces ahí como que aprendí skill de cocina, pero más allá de eso es muy bacano el ambiente, por lo menos en el restaurante, porque a ver, tuve mucha suerte porque cuando llegué a Australia estaba post pandemia y el país estaba vacío, entonces como el país estaba vacío, ellos estaban ofreciéndole, mejor dicho, a todos los que estaban allá, trabajo, visa, lo que quisieran. Tirándola para el techo. Claro, porque necesitaban gente que trabajara Claro. en ese momento. Y yo entré a un restaurante muy bueno, francés, hacíamos comida de alto nivel y conocí gente muy chévere, hice amigos en el restaurante, al principio les hablaba un poco como con señas porque el acento australiano es complicado al principio y luego nos hicimos amigos. O sea, esa experiencia me sentí un poco, cuando llegué allá, sobre todo en la parte del restaurante, me sentí un poco como cuando estaba en México, como esa experiencia de hacer un mix de cultura, porque en el restaurante, a ver, los que trabajaban ahí eran europeos, o eran de New Zealand, o eran australianos, mi jefe era italiana, entonces fue chévere, o sea, la verdad me gustó esa parte, y lo de trabajar haciendo lo que me gusta fue bastante estresante, porque me tocaba tener reuniones en horario Australia, pero en horario Latinoamérica, porque tenía clientes en México, Ecuador y Colombia. Ajá. Y tenía que conectarme a las 2, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana para una presentación, para revisar algo, para una cosa, para un informe, estando en Australia. Y luego al día siguiente clase de inglés. Y luego... Pesado. No. Entonces esa parte, el 2023 fue un año que por mi insistencia a aferrarme a eso que yo quería seguir haciendo, me empezó a jugar en contra, por ejemplo, en la parte de la salud. Yo en el 2023 dormía 4 horas al día, hacía 4.000 cosas al tiempo. No. Claro, yo veía la plata, pero ganando dinero en Australia trabajando. Ganando dinero pero sin vida. No. Haciendo marketing, consiguiendo clientes, trabajando en proyectos grandes, pero no tenía vida. Y entonces, ¿en qué momento decides ya crear tu empresa estando en Australia? Porque este hombre crea una empresa estando en Australia, la cual ahorita está expandiendo acá en Colombia. ¿Cómo fue ese, o sea, dónde se te iluminó? ¿Cómo fue todo ese proceso? Todo se conecta con lo que venimos hablando porque fue más bien como, a ver, vengo de mucho estrés por tener muchos clientes y entonces empecé a pensar que más es menos. Y quería enfocarme, quería trabajar en algo que yo pudiera crecer y que no dependiera de otros para poder crecerlo. Que muchas veces cuando tienes clientes te vas a sentir en esa situación, en la situación en la que de pronto tú quieres hacer muchas otras cosas o de pronto tú tienes una paciencia, tú vas a un ritmo distinto a tu cliente, pero cuando es para ti, para un proyecto propio, para tu propio negocio, sí que tú puedes tener la paciencia, el trabajo, incluso meterle dinero, tiempo y tú sabes que todo lo estás haciendo y que tú vas a poder seguir invirtiendo todo ese tiempo y dinero en el tiempo, porque es tu decisión, no dependes de la decisión de otros. Entonces yo en 2023 hice como al final del año una purga, entonces hice una purga. La purga. Y la purga fue cerrar como todos los proyectos en los que estaba trabajando y quedarme solo con los que quería seguir, como que eran muy buenos y que eran personas con las que había conectado muy muy bien, y todo lo demás lo cerré y dije, no, me voy a meter a trabajar en lo mío. Tengo un amigo que había tenido una empresa de fabricación de carcasas personalizadas y yo tenía una idea que quería combinarla con la idea de él. Y yo le hablé, somos tan amigos que él me siguió la cuerda y se fue a ir a Australia conmigo, para que se hagan una idea. Y vivíamos en Australia y estando en Australia le dije, hey, hagamos esto. Entonces yo cerré todos esos clientes, me quedé con un par y le dije, me voy a meter en el negocio. Y me metí en la vuelta, estando en Australia, de crear empresa, de hacer todo legal, o sea, sacar mi registro de empresa. Yo quería quedarme en Australia como emprendedor, o sea, haciendo empresa y pasar papeles como empresa. Y
Flipcase, que es el negocio que abrí en Australia, que ahorita mismo estamos lanzando y estamos haciendo la expansión aquí en Colombia y la mejora, estamos creciendo, gracias a Dios. Fue esa idea que lancé, que desde el día 1 me fue muy bien, gracias a Dios. Fue impresionante el recibimiento. Tengo que agradecer mucho a la comunidad latina porque en el 80% de las personas que me compraban eran latinos. Al principio, pues luego empecé a venderle mucho más a otras culturas. Yo vendía a base de la confianza, porque Flipcase es un negocio en lo que creamos carcasas personalizadas, pero también creamos recuerdos magnéticos para pegar en la nevera, pero tiene una característica muy especial, que ahorita tengo una sorpresa para Lizzy. Tiene una característica muy especial, y es que tú puedes escoger 2 imágenes y las 2 imágenes cambian. Entonces tienes en tu teléfono 2 imágenes. Entonces la gente lo creaba, que el recuerdo del bebé, que el recuerdo del abuelo, que el recuerdo de la mamá, con su pareja, con su perrito. Y como era tan personalizado, yo cobraba anticipado. Claro. Yo no hacía cobro por pedido, o sea, como que me pagabas contra entrega. Y con las otras culturas sentía mucha fricción con ese pago anticipado. Claro. En cambio, con los colombianos, como hablaba con ellos, confianza. la confianza, me compraban mucho más. Y yo lancé en un evento latino de emprendedores en Australia, en Melbourne. Y en ese lanzamiento fue increíble, porque yo recuerdo que yo hablé con la chica que tenía el evento. Faltaban como 2-3 semanas para el evento, y ella ya tenía casi todos los cupos vendidos, y me dijo: no, Luis, vente, que tu proyecto me encanta, haz el lanzamiento con nosotros. Y fue tanta la confianza que ella me dijo: Luis, quiero que hagas los recordatorios de todos los emprendedores. Entonces yo lancé Flipcase con un pedido de como 60 imanes que le hice personalizado a todos los emprendedores del evento. Y le doy gracias a Saji y a Juan, que son los que manejan el evento de Cachivaches Latin Market, por darme esa confianza, y fue un gran impulso. Y mira qué lindo que hayas vivido esa experiencia, porque muchas veces las personas sienten que emprender en otro país es muy difícil, entonces que la salida es, no sé, conseguir un trabajo, lo que sea. Pero tú al haber vivido esa experiencia... El tú haber vivido esa experiencia, te das cuenta que en otros países hay mucha apertura para el emprendedor, hay mucho apoyo. Mira, apenas empezando, y entonces sacaste un pedido súper grande que te permitió posicionarte. Ahí hay demasiadas opciones, pero uno tiene que abrirse a la posibilidad de que sí las hay. Sí, yo creo que eso es muy cierto. La simple idea de abrir empresa en otro país puede ser aterradora. Claro. Pero cuando das el paso te das cuenta que lo que vas a encontrar muchas veces son personas increíbles, gente que te da la mano. Vas a encontrar, yo me metí en este grupo con todos los emprendedores de la feria, y hacíamos reuniones. De hecho, tuve la oportunidad de ayudarles a ellos con temas de marketing, en muchas cosas que tenían que ver con campañas publicitarias. Nos reuníamos, o sea, es un crecimiento enorme. Ese paso, o sea, cuando das el paso y te das cuenta que no era tan aterrador, que al contrario, que podías disfrutar ese proceso. Y eso fue lo que me pasó. Estaba muy emocionado en ese momento con Flipcase por lo que me estaba pasando. Empezamos a crecer muy rápido. Yo hacía todo en mi apartamento. O sea, Flipcase, acá tenemos esto. ¡Qué linda esa bolsa! Mira, este lado que incluso te la marqué. Estamos lanzándolo acá en Colombia. Le hemos hecho un upgrade, o sea, una mejora a todo lo que son los productos, porque nos dimos cuenta que era algo para regalar, era un detalle, era algo que la gente quería como dar una sorpresa. Y yo vi gente llorando con esto, o sea, vi gente, y eso era muy emocionante para mí. O sea, lo empecé a disfrutar muchísimo. Entonces empecé a matarme de trabajo otra vez, pero ya para lo mío. Se sentía distinto. Se sentía distinto. Sí, siempre muy distinto. No me dolía, de pronto al principio, la deuda en la que me metí para poder lanzar Flipcase, que ya no le tengo miedo a las deudas. O sea, ya después de lo que le pasó. Sí, ya siento que tengo la capacidad de resolver una deuda, y aparte esto es una deuda buena. Y empecé a crecer con esto. Y Flipcase, yo aquí te traje un regalo. ¡Demasiado! Le hicimos ábrelo tú. A ver, pero quiero que primero miren esta bolsa tan linda. ¡Wow!
Y con el loguito y todo así, todo pro. Sí, ahí, pues, si quieres ábrela así, no sé, bueno, o que no se dañe. Hacerlo cámara lenta. Sí, entonces, Sienta la emoción. mis clientes, muchos emprendedores, mira, ¡Wow! Pero ¿qué es esto tanto? Miren esa cajita. Ese QR es el de la empresa, ese es el QR de la página, sí. de la página. Bueno, y lo pueden estamos- ordenar por la página. Estamos haciendo este regalo justo antes de lanzar, o sea, esto todavía no está abierto al público en Colombia, pero lanzamos muy pronto. Probablemente en la época en la que estemos mostrando este video ya estemos afuera. Marica, ¿qué? ¿Qué es esto tan lindo? Y además que mire, vienen con un sticker, vienen con esto, una tarjetita. Lo puedes mostrar incluso con la caja, porque él viene ahí con su cajita. ¡Wow! ¡Ay no! ¡Demasiado lindo! Miren esto. Espero lo voy a poner más cerquita. Tienes Miren que esto. de ese flip case, él cambia. Entonces acá está el logo de Despide tu jefe. Y acá el Y logo acá está el logo de Lixi Lixi Go. Go Travel. ¡Ay, qué hermoso! ¡No! Bueno, me alegra que te haya gustado. ¡Me encanta! ¡Wow! Miren, miren, miren. ¡Divino! ¡Ay, yo se le quiero poner el celular! Lo tenemos grabando. Sí, ahorita se lo ponemos cuando terminemos el podcast. ¡Wow! Marica, eso es todo muy lindo, muy pro. Claro, claro. Entonces, parte de lo que estoy haciendo ahora es esto, es mi negocio. Gracias. Me alegra que te haya gustado. Y esa caja tanto como para guardarlo siempre así. No, mejor, esa caja no la boten. Bueno, los que vayan a comprar no boten la caja. Esa caja les sirve para guardar los aretes. Vamos a poner acá, a ver. Listo. Que decore. Eso. Hasta de decoración sirve, mira. Bueno, entonces, Ujú. estos productos los pueden encontrar en esta página y las personas simplemente te mandan toda la información, cómo es el proceso para que puedan comprar y tener su producto personalizado. Bueno, Flipcase tiene, ya cuando se metan a chismosear, van a darse cuenta que es una página en la que ustedes pueden comprar y mandar a hacer un case con un diseño de catálogo. Para los que les gusta de pronto el fútbol, el anime, cosas de ese estilo, pueden encontrar ya diseños predeterminados, pero tenemos una alternativa que van a encontrar dentro de la página de ustedes mismos pueden crear sus propios diseños. Oh, wow. Entonces ahí ustedes pueden cargar las fotos, dos imágenes, algo, o sea, se pueden combinar muchas cosas. Entonces puedes colocar, por ejemplo, una imagen del antes con tu mamá y el ahora. Entonces te va a pasar lo mismo como lo viste ahorita, que cuando giras el case ves una imagen y cuando lo vuelvas a girar, giras otra. Y eso lo vas a ver dentro de la página. O sea, en la página puedes cargar las imágenes, puedes mirar que te quede bien, puedes comprar todo a través de la página y si necesitas ayuda le das un clic a un botón de WhatsApp y ahí con muchísimo gusto les Qué colaboramos lindo. a las personas que necesitan ayuda con su diseño. Pero sí, esa es la idea. Y no Me solamente encanta. case, sino también imanes para que los peguen en la nevera. Ese recuerdo de pronto, por ejemplo, yo tengo recuerdos de los viajes que he hecho, entonces, no, que en vez de colocar el imán de Tailandia, entonces colocas una foto de dos momentos en los que te estuviste en Tailandia y ese es tu recuerdo. Qué cool, me Mucho. encanta. No, te felicito por ese proyecto tan hermoso y además que está muy lleno de ese amor que le tienes, pues como que también ha impactado a las personas. Cuando él me contó, me mostró los videos de las personas llorando, yo como que, ¿qué es eso tan top? O sea, es demasiado lindo, te felicito porque es algo muy novedoso, algo que te llena y que puedes combinar también todo lo que has aprendido en el marketing digital, o sea, estás utilizando el 100% de tus habilidades y tu creatividad en ese emprendimiento, Sí, esa total. empresa. Total, yo lo que les digo, chicos, yo encuentro detrás de hacer empresa como esa motivación y esas ganas de trabajar, ¿no? Muchas veces trabajamos en cosas que nos quitan la energía. Qué bacano es cuando trabajas en algo que te da energía. Claro. Entonces, ese es como el indicador y esa es como la métrica que yo tengo para meterme en un proyecto. Y es, ¿esto me va a dar energía o me va a quitar energía? Más que me va a dar o me va a quitar dinero. No seamos esclavos del dinero, no seamos esclavos del pago. El pago ya seas como independiente,
ya sea que incluso montes un negocio. Yo conozco personas que crean negocio para volverse autoempleados y odian su negocio porque su negocio les quitó la libertad. Entonces, qué bacano cuando te metes en cosas que te dan energía. Usted no va a amar todo lo que hace en su negocio, van a haber muchas cosas que te van a frenar, vas a sentir muchos golpes, a veces son saltos de fe, en invertir un dinero, en pedir un préstamo, a veces son esos saltos de fe. Pero es importante que ojalá el 60, el 70, el 80% de lo que te mantienes haciendo sean cosas que te dan energía. Que al final del día de la balanza tú sientas que estás haciendo algo que si te va mal, o sea, si no sale el proyecto, pues nada, por lo menos te quedó la experiencia, el aprendizaje y no vas a sentir que fue algo que te dejó emocionalmente más abajo. Y te deja drenado, ¿no? Esa sensación de quedarse drenado, que hemos pasado todos por ahí. La cuestión es no quedarse con esas cosas que te drenan, sino quedarte con esas cosas que te dan mucha energía. Para mí Flipcase me emociona muchísimo. Tengo muchas metas más que sueños con este proyecto, y vamos a ver qué pasa. Me encanta y te felicito y algo que rescato de todo esto que acabas de decir es que realmente cuando tú estás haciendo algo que amas, si estás ganando menos dinero no importa, porque lo que estás siendo feliz haciéndolo es como que compensa todo lo demás, y ahí es donde tú te das cuenta que el dinero es simplemente una energía que te permite, claro, crear, emprender, muchas cosas, pero que al final cuando esa energía te roba toda tu energía, te quita el sueño, te quita la salud, te quita la felicidad, pues no tiene ningún propósito. Que hay muchas personas que conozco personalmente, millonarios, pero con unas vidas horribles, porque de nada te sirve tener mucho dinero si no puedes ser feliz y disfrutarlo, ¿no? Entonces, poder emprender, y siempre buscamos emprender y escalar y crecer, pero que siempre sea desde esa energía de expandirnos, de co-crear, de ayudar a impactar la vida de otras personas por medio de lo que estamos haciendo. Total, yo creo que hay etapas con eso que tú estás mencionando, Litzy, y es, si no tengo ni idea de qué hacer, si no tengo una idea de negocio, si, mejor dicho, estoy atrapado en donde estoy, pero no veo la salida por ninguna parte. Yo soy de pronto un poco metodológico, entonces lo que le recomendaría a las personas que se sienten así es, mira, trata de escribir más eso que quieres, eso con lo que sueñas, cómo idealizas tu vida, a dónde quieres estar, y empieza de ahí para atrás a mirar qué cosas tienes que hacer que no estés haciendo ahora para poder llegar a convertirte en esa persona. Te voy a dar un ejemplo conmigo. Digamos que yo siempre tenía esta cuestión del emprendimiento, soy una persona que se me dan las ideas, tengo una idea, la otra, he trabajado en muchos proyectos que también me permiten tener como más creatividad. Sin embargo, me pasaba algo que era que trabajaba muchísimo y claro, mi calidad de vida aumentaba, pero yo no veía el dinero. Yo no veía, o sea, mis cuentas bancarias antes, estoy hablando año y medio, 2 años atrás, siempre estaban vacías. Ahí claro, raspando la olla. Entonces yo me puse a preguntarme, y es el consejo que le doy a las personas que nos están viendo, y es, pregúntate en qué área quieres mejorar de tu vida, qué es lo que estás buscando, el desarrollo de las habilidades. Y yo dije, yo quiero crear, digamos, una vida financiera estable, saludable en la parte financiera, porque claro, tenía muchas ideas, muchas habilidades, crecía, me iba bien con clientes, era muy bueno ganando dinero, pero era muy malo reteniéndolo. Entonces empecé a educarme y empecé a leer un montón sobre temas financieros, porque yo sabía que si yo iba a crear empresa, para mí tener finanzas saludables era algo importante. Y empecé a buscar ayuda, empecé a buscar personas que sabían de finanzas, empecé a leer muchísimo, empecé a educarme en el tema, y tengo una vida financiera mucho más saludable, yo diría 10 veces más saludable en estos momentos. Pero todo empezó con esa pregunta como, hey, ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero estar? O sea, yo en este momento tengo 29 años, yo decía, yo a mis 30, ¿cómo quiero estar? O sea, yo quiero estar como con mi cuenta vacía, o me gustaría tener un colchón, que el dinero que guardas, es un gran tip, un gran consejo que le doy, el dinero que guardas, lo que te está comprando es tiempo. Y yo empecé a tener como un ahorro de contingencia, que yo decía, bueno, en mi ahorro de contingencia, yo con esa contingencia, ¿cuántos meses podría vivir? Eso fue uno de los ejercicios que empecé a hacer con la parte financiera. Entonces, hay un dinero que no importa cuánto me gane de lo que sea que vengan los ingresos, que es para mi libertad
física. Y esa libertad física es esa contingencia de decir, sabes, yo con mi ahorro de contingencia, yo podría quedarme sin trabajo, sin nada, podría irme a la ruina con mis negocios y podría quedarme 12 meses viviendo de esa contingencia y con la tranquilidad de que puedo desarrollar algo en esos 12 meses para poder crecer. Pero entonces tú no llegas a ese punto si no empiezas a dar esos primeros pasos de decir, ¿qué hago para organizar esa área de mi vida que me hace falta? Y a mí me hacía mucha falta estudiar sobre temas financieros, sobre todo de finanzas personales. Y lo lindo del emprendedor es que finalmente tiene que aprender de todo y desarrollar habilidades en todo, porque entonces tú tienes que llevar las finanzas del negocio, tienes que hacer marketing, tienes que vender, atención al cliente, o sea, total, logística, total. Lo operativo, al final total. Es todo. No todo el mundo puede ser emprendedor, no es para todo el mundo, pero todo el mundo merece ser feliz haciendo lo que haga, lo que sea que hagas. Lo que les guste. Y este podcast que es de Despide tu Jefe es para que también busques esa vida que quieres, que te mereces. La vida de la que no necesites escapar. La vida de la cual no necesites escapar y no te demores tanto. La gente cree que tiene todo el tiempo del mundo. Creemos que somos jóvenes toda la vida. Nosotros tenemos una etapa productiva en nuestra vida en la que podemos desarrollar cosas muy importantes. Y luego de que pasa esa etapa productiva, ya se nos hace muy difícil porque no tenemos la energía, porque la salud no es la misma, porque las neuronas no conectan igual. Y hay gente que se le pasa su etapa productiva esperando que las cosas cambien, esperando que las cosas mejoren. Esperando el momento perfecto que al final de pronto nunca llega. Y criticando mucho. A mí no me gusta criticar y no critiques a las personas que te dan de comer. Agradéceles y el día que te vayas también darles un abrazo. O sea, al final aprendiste un montón donde estés, donde sea que estés trabajando, pero cuando caemos en la crítica es como, a mí me gusta decirlo de esa manera, es como una paja mental de creer que tenemos la razón y creer que somos enemigos de las personas con las que trabajamos. No, y cuando uno critica es para sentirse mejor contigo mismo, ¿no? Tú Exacto. criticas a otro para sentirte mejor contigo, entonces mejor trabaja en ti para que puedas ser mejor tú sin tener que criticar a otros, ¿no? Total. Entonces, te juega en contra. Al final, esa crítica te juega en contra, te frena, porque cuando tú no criticas, como que ya no tienes como que sentirte mejor contigo mismo. O sea, ya no tienes esa excusa de decir, bueno, es por él esto, el otro, y ponte a hacer, pero de manera inteligente. Sé un doer. Las personas doer son las personas que hacen. La inteligencia está sobrevalorada. Esta es una frase de un amigo mío que de hecho con el socio Javier, él siempre me dice, Luis, la inteligencia está sobrevalorada. La gente más inteligente no es la gente que tiene más plata, ni la gente que vive mejor. No. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy inteligente y puedes ser muy pasivo, puede ser una persona que no hace nada. Entonces, sé un doer, pero sé un doer inteligentemente, porque yo digo que hay 3 tipos de personas, y es el que hace mucho, pero todo lo hace mal. Esa gente es muy peligrosa, es súper peligrosa porque es un doer, pero mejor dicho, es como esa, yo no sé si tienes a alguien en tu círculo de trabajo que siempre da una idea que todo el mundo queda como, no, hermano, por ahí no es. Bueno, no, definitivamente eso no. Sí, ese es un tipo de persona. Está el que tiene muy buenas ideas y no hace nada. O sea, es como súper pasivo y todo, no sé qué. Y está el otro que es como el que se maneja entre, hey, hagamos y mejor hecho que perfecto. Y es no seamos perfeccionistas con las ideas, mantengámonos haciendo y en el camino vamos mejorando, pero hagámoslo de manera inteligente. O sea, tampoco te estoy diciendo tírate al vacío, no. Planea, mira lo que te decía, si vas a irte a un lugar, no tomes la decisión hoy para mañana, no, toma la decisión con meses de anticipación, con que tú sepas hacia dónde vas, que te sientas más tranquilo, que, bueno, para renunciar necesito dinero, para tener tranquilidad, para tener esa contingencia de la que hablábamos ahorita, pues haz un ahorro para renunciar. Si es que te da miedo quedarte sin trabajo porque no vas a tener cómo pagar los meses siguientes, si eso es lo que te detiene, pues prepárate y hazlo de esa manera, que tengas como esa tranquilidad. Pero no le eches la culpa a las otras personas. Ni te victimices, simplemente hazte responsable. Ni al país, que Colombia no se puede. Yo te digo... si no se pudiera, no habrían tantos millonarios en este país. Total, y al final es, que eso lo veía también mucho en Australia, y es mucha gente que se queda atrapada en la idea de, y si me voy de aquí, ¿hacia dónde voy? Y es duro pensar que no hay más salida que lo que estás haciendo en el momento en que estés haciéndolo. Claro.
y nada, o sea, lo que le deseo es una cuestión de busca ayuda en las cosas que necesites, que creas que necesitas ayuda. Y si sientes que te está costando muchísimo salir de tu zona de confort, incluso te recomendaría ir al psicólogo. Sí. Que no está, o sea, Levanta la mano y pide ayuda. Sí, yo eso lo respeto mucho. No he ido personalmente al psicólogo, quiero ir. No porque esté loco, sino porque siento que es algo que me puede aportar en muchos sentidos. Y conozco gente que ha desbloqueado cosas increíbles después de que alguien les dio la mano, de que una persona profesional les dio la mano. Me encanta. Para terminar, quiero hacer una petición. Ok. Le podemos dar a la gente de la comunidad, a las personas que están viendo este podcast en este momento, un descuento para que puedan ir a comprar su flip case personalizado. Bueno, súper. Mira, hagamos algo. Mira, yo este negocio lo estamos sacando de lanzamiento y por lanzamiento va a tener un descuento para las personas del podcast. Vamos a hacer un código especial que tiene un descuento extra. Entonces, dejémoslo en la descripción. En la descripción les ponemos. En el primer comentario también he fijado el código de descuento y el link de la página donde pueden hacer la compra, y ya con el código van a tener un descuento por encima de las personas de lanzamiento para que se animen y creen su diseño personalizado, ya sea una carcasa o un imán. Me encanta. Sí, muchísimas Claro que gracias por habernos acompañado, por habernos compartido tu historia y ese emprendimiento. Te deseo muchísimos éxitos. Me voy feliz a mi viaje con mi nuevo case personalizado. Ahora sí, a difundir Despide tu Jefe por todas partes. Así que... No, y a generarme clientes también, ¿no? Claro, ahí yo promocionando ya. Muchas gracias y bueno, a ti gracias por escuchar este episodio. Acá abajo en la descripción te dejamos más información del perfil de Luis para que lo conozcas y conozcas toda su trayectoria, y también de Flipcase para que puedas ordenar el tuyo con ese código de descuento. Recuerda que si quieres crear una vida a la que no se escape, es posible, solo debes despedir las voces que vienen en tu cabeza. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.